miligramos semana. Esto ya fue para septiembre de 2008. A ver, ahí está. El paciente no acude a consulta hasta abril del 2010. Continuaba así el tratamiento con cabergolina de 4 miligramos, pero había empezado a cambiar la clínica, presentaba inestabilidad en la marcha, mareos, astenia, y en ese momento se solicita una resonancia y prolactina. Tenía una prolactina de 780. Y en la resonancia, les dejo que vean primero. ¿Qué notan en la resonancia? Bueno, y en la resonancia, si vemos a nivel de la región celar, en realidad no se ve un crecimiento, de hecho acá se vería el quiasma, pero vemos otras lesiones a nivel del parénquima cerebral. Ven, acá. Cuando vimos estas lesiones, en principio lo primero que quisimos descartar es si no hubiera sido una radionecrosis producida, o no radionecrosis, sino, digamos, un efecto de la radioterapia. Sin embargo, lo consultamos con los radioterapeutas, nos dijeron que era imposible. Además, esto había aparecido al poco, creo que a los 4 meses de la radioterapia, con lo cual era muy poco probable que esto fuera efecto de la radioterapia. ¿Seguimos? Sí, bueno, en realidad esto fue más tiempo porque él había dejado, viste que dejó de venir del 2008 hasta abril del 2010, había pasado un año y medio más o menos. Claro, claro, Pero claro, bueno, claro. también creo que se había barajado si podías, por el tema de la radioterapia, un segundo tumor, radionecrosis Como y otro. radioinducido o radionecrosis, etcétera. Bueno, todo eso lo descartaron los radioterapeutas. Estas son más imágenes, acá también se ven lesiones, acá, acá. Bueno. Bueno, la resonancia entonces informaba tumor residual en región celar y seno cavernoso con desviación del tallo pituitario, pero pequeño, y lesiones paracelares derechas redondeadas, más grandes, reforzadas con contraste endovenoso, otras en región frontabasal y en lóbulo temporal derecho, y lesiones puntiformes en lóbulo temporal izquierdo, peritroncales, sin edema ni desplazamiento. Bueno, ¿cómo interpretamos estas imágenes? ¿Qué diagnóstico probable piensan? ¿Qué tratamiento médico o quirúrgico podríamos proponer? A ver si hay comentarios. Bueno, acá hay comentarios, preguntas. ¿Son metástasis? ¿Son metástasis? ¿Son metástasis? Son varios comentarios de ese tipo. Carcinoma por metástasis, clínicamente como estaba. Carcinoma por metástasis intracraneales, etcétera. Bueno, la mayoría propone que podrían ser metástasis, que podría ser un adenoma atípico, pregunta si es un adenoma atípico y si el tratamiento podría ser temozolomida. Bien. ¿Contestar algo? Continúa, así después hacen los comentarios finales y pasamos a otro caso, ¿sí? Sí. Bueno, se interpretan las imágenes como probables metástasis de un adenocarcinoma pituitario. Se sugiere biopsia, pero el paciente se niega. Bueno, y dentro de las opciones estaría, como mencionaron ya antes, la temozolomida. Se propone el tratamiento, pero bueno, el paciente presentó un significativo deterioro clínico, con dificultad en la marcha, hemiparesia izquierda, cefaleas, mareos, disartria, y bueno, finalmente fallece. Pero sí la opción hubiera sido temozolomida. También podría, que habían planteado antes, en vez de la radioterapia, sí se podría haber dado también temozolomida en esa instancia. Claro, acá hubo una pérdida de tiempo, en realidad hay que remarcar eso. Al no concurrir el paciente a las consultas durante un año y medio, como marcaba Valeria, perdimos demasiado tiempo y ya cuando el paciente quisimos instituirle la temozolomida, el deterioro era tan grande que realmente no llegamos ni a dársela a la temozolomida, ¿no? Bueno, lo interesante, cuando hablamos de casos interesantes, es lamentable, ¿no? Porque
Generalmente para nosotros los casos interesantes cuando se salen de la normalidad, de la evolución normal de un prolactinoma. Esto es un caso raro y es un verdadero adenocarcinoma de prolactínico. Digo verdadero porque ustedes saben que los oncólogos plantean que para que realmente hablar de un carcinoma hay que constatar las metástasis, porque nosotros hablábamos de comportamiento agresivo o carcinoma de un adenoma, cuando en realidad aún era por el comportamiento agresivo sin necesidad de metástasis. Los oncólogos dicen que para definir un adenocarcinoma hay que definirlo o por la biopsia o frente a la presencia de metástasis. Si no es solamente un adenoma agresivo, no vendría a ser un carcinoma si uno no lo constata por la biopsia. No sé si queda claro el concepto. El concepto es ese, o constatar por la biopsia o frente a la aparición de metástasis. Este cumple ese requisito de las metástasis, ¿no? Después hay un comentario que dice, bueno, que el prolactinoma no sería tan radiosensible, que es cierto, digamos, dentro de los tumores es de los menos, ¿no? Radiosensibles, pero no significa que no se pueda intentar. Sí, comentario es que hoy se prefiere dar temozolomide al paciente que previamente ha recibido radioterapia porque se ha visto estadísticamente que tiene mejor respuesta que darle temozolomide sin radioterapia previa. Con lo cual esto es también algo a tener en cuenta. Más allá de que sabemos que no es muy radiosensible el prolactinoma. Lo interesante del caso es que habiendo sido un paciente de tan buena respuesta como vimos al principio, cosa que no es típico en tan grande, en un macroprolactinoma como el que presentó, que en 6 meses se redujo, tuvo buena respuesta con una dosis adecuada, cómo cambió su biología molecular y de pronto se convirtió no solo en un prolactinoma agresivo, sino en un adenocarcinoma. Por otro lado, por más que uno le hubiese dado temozolomide, los adenocarcinomas lamentablemente tienen una perspectiva de vida hoy todavía muy baja, en el mejor de los casos 4 o 5 años, hoy digamos con algunas terapéuticas más avanzadas, por ahí pueden tener alguna sobrevida un poco mayor, dependiendo de la agresividad de ese adenocarcinoma, pero ya de por sí uno ve todas las metástasis que tiene y realmente no sé hasta dónde hubiese sido tan efectivo el tratamiento, quizá le hubiese dado una mejor calidad de vida por algún tiempo, pero lamentablemente los adenocarcinomas de hipófisis siguen siendo una patología muy agresiva, muy maligna y que el riesgo de fallecimiento del paciente está siempre omnipresente, ¿no? Pero me parece que este es un caso que inclusive en la literatura no se da frecuentemente con esta característica de tumor benigno, de manejo tan fácil al principio y que tiene un desenlace final como el que hemos visto. Bueno, y en este Valeria, caso también, como remarcaba Alberto antes, había tenido un Ki bajo para un cuadro así, que por ahí no correlaciona tanto, y también que acá no mencionamos, pero bueno, también se hicieron otros estudios para descartar otras patologías tumorales de otro origen, ¿no? Dado que acá no se llegó a biopsiar y demás, bueno, no tenía otras causas, digamos, tumorales. Y bueno, y se interpretó así como dijeron. Y después hay una de las médicas que habla de PITNET metastásico, que está bien porque, bueno, en realidad la nueva terminología, por más que sigamos diciendo adenomas, sería esa, ¿no? exacto. ¿Quieren remarcar algo de eso? Porque justo vi que... Vale, llevamos una hora con este caso. Bueno, pero es prolactina, es muy importante. Pero, Digo, no, porque bueno, esto del presentaron PITNET todo. lo digo porque, bueno, no sé si es una doctora o un doctor, pero bueno, lo ponen esos términos que es real, que se supone que hay que empezar a hablar así, ¿no? Pero bueno,
Con propiedad, con propiedad. Sí, yo creo que uno ya debe hablar más de tumor de hipófisis que de adenoma de hipófisis, aunque sea empezando con esta terminología. PINET se hace más conflictivo, pero entiendo yo que aunque sea hablar de tumor de hipófisis, ya es un gran avance. Si bien llevó mucho tiempo este caso y me parece que es importante, por lo que decía antes, que no hay tanta casuística como este que presentamos, por lo tanto me parece que es útil desde el punto de vista académico y que uno lo puede llevar a la práctica teniendo las alertas que hemos mencionado. Creo que Y desde ese después, aspecto vale perdón, la pena el tiempo. otra cosa que preguntan, porque bueno, acá se usaron dosis altas de cabergolina y se vio la resistencia después, pero bueno, a veces en algunas publicaciones hablan de dosis mucho más bajas para definir resistencia. No sé si quieren decir algo de eso o Sí, para que quede. en general la resistencia la toman como cuando llegan a 3 o 3,5 miligramos por semana eso era la mayoría. Yo no estoy muy de acuerdo en Algunos incluso dicen menos, pero en la experiencia de ustedes solían usar más y con respuesta, ¿verdad? claro, yo creo que definir resistencia solamente con 3 o 3,5 me parece que habría que pensar en elevar un poco más la vara, es decir, un poco más la dosis para realmente definir resistencia. Y por supuesto, un tiempo prolongado, no, digamos, por lo menos 4 o 5 meses para realmente hablar de resistencia a la medicación. Algunos hablan hasta 6 meses, ¿no? De tratamiento antes de hablar de resistencia. Bien. De todas Seguimos. formas, el tema de la resistencia, y con esto termino, la verdadera resistencia es cuando uno va aumentando la dosis y no tengo respuesta, porque a veces uno dice, bueno, 3 miligramos es porque es resistente y 4 miligramos mantengo la prolactina normalizada, el tumor no crece y entonces eso es resistencia también. No, me parece que la resistencia en términos reales es, le doy una dosis y no logro normalizar la prolactina. Y si llego a 8 miligramos y normalizo la prolactina, sí, es resistente, pero es respondiente. Entonces, aparece ahí una sinonimia de términos. Una cosa es resistencia y otra cosa es que responda. Puedo tener un paciente resistente, pero que responde. No sé si se entiende la idea. Lo que importa es la respuesta, más allá de la dosis que uno le tiene que dar. Por supuesto, como en este caso, puede haber intolerancia o llegar a 12 miligramos y parar porque ya no tiene sentido seguir aumentando la dosis, ¿no? Desde ese aspecto. Conclusión, tengo un paciente con 3 miligramos y responde, todo bien. Responde con 4, perfecto. Responde con 5, está bien, mientras responda. O sea, ahí estamos. Ahora, no responde, eso es resistencia y ahí veremos qué otra actitud o qué otra conducta tomamos. Bien. Seguimos con el caso, ¿con el de Alberto o con el otro? El que O con el prefieran. de Favaloro. Digo por los tiempos, ¿cuál Parece prefieren? que el Favaloro va a demorar más, ¿eh? No sé, Entonces, quizás el otro podemos dejarlo para la próxima, porque es un caso interesante también. Si es que no llegamos con los dos, a lo mejor llegamos con los dos. bueno, ¿con cuál empiezo? Con el que te... ¿Favaloro? Con el que yo quiero. Bueno, empieza con él, ya está con Con él. ¿Con cuál este, empiezo? con este. Con este que es más corto y después vemos el otro. Ah, Bueno, claro. ahí está. Bueno, este es un paciente masculino de 29 años que se presenta a consulta en septiembre del 2012. Como cuadro clínico presentaba ensanchamiento de la base de la nariz, engrosamiento de los labios, promentonismo, macroglosia, hiperhidrosis, agrandamiento acral de manos y pies y una tensión arterial de 130/80. En el laboratorio presentaba una GH de 34, una IGF-1 de 831 para un normal hasta 241, tenía una T4 libre de 1,2,
anticuerpos negativos, una glucemia de 105 con glicosilada de 5,7. Se le solicita una TTOG con medición de GH en los distintos tiempos y como ven, tiene todos valores altos, no inhibe en ninguno de los tiempos. Tenía una prolactina de 14,7 y un cortisol de 9. Bueno, es importante la curva porque bueno, siempre se presentan dudas con respecto a la curva y lo importante es que no inhiba en ninguno de los tiempos, porque si inhibe en un tiempo descarta. ¿Vamos bien? ¿Quieren decir algo de eso? Pues siempre con eso hay dudas en cuanto al diagnóstico y la curva. Claro, porque generalmente la pregunta es esa, cuando nosotros hablamos del nadir. El nadir es en realidad el descenso de la hormona de crecimiento en alguno de los tiempos. Generalmente es puede ser a los 30, puede ser a los 60, pero en alguno de los tiempos, o más tarde, 90, pero en alguno de los tiempos tendría que haber un descenso por lo menos por debajo de 1 nanogramo por mililitro, que sería lo aconsejable con los métodos que nosotros habitualmente tenemos en el mercado, pero generalmente para hablar de una situación normal, también los americanos, algunos hablan de hasta menor de 0,3 o 0,4 nanogramos por mililitro. Ese sería el descenso. Acá, por supuesto, ni hacía falta hacer el test de tolerancia, ya venía hecho, ya se lo habían hecho. Cuando yo recibía al paciente, ya venía con este test de tolerancia. Yo no se lo hubiera pedido, porque realmente pedir un test de tolerancia con un basal de 39 ya no tiene mucho sentido. Uno sabe que ese paciente no va a responder. Entonces acá no tendría gran necesidad un test de tolerancia. Quizás para la evolución posterior, pero no para diagnóstico. No sé si queda claro. Bien. Sí, comentario es que a veces hay preguntas si realmente siempre se debe hacer el test de tolerancia o no. Y esto depende de la experiencia, porque sin un paciente que tiene toda la característica física de acromegalia, que tiene una GH tan elevada, una IGF-1 3, 4 veces por encima del límite superior normal, la verdad que hacerle un test de tolerancia sería una situación especial. ¿Cuándo uno lo haría? Y si yo le pido una imagen y viene normal, y por ahí yo diría que en ese caso lo haría. Pero si yo tengo una imagen que acompaña todo este cuadro, que me está marcando algo tumoral, yo creo que esto es una acromegalia con un adenoma productor de GH y por ahí no es necesario el test de tolerancia. Sin Bueno, en embargo, este caso tenía la clínica clara, ¿no? Que no siempre pasa. a veces la clínica entonces no es clara, la imagen no es clara, empiezan a haber claroscuros y en ese caso es importante hacerlo. De cualquier manera, la recomendación ante la duda o la falta de experiencia, conviene hacer el test de tolerancia, que finalmente no es algo tan terrible y que se puede hacer. Y además, siempre uno da este tip cuando se pide este estudio, que habitualmente en los laboratorios lo confunde con una curva de glucemia extendida, un test de tolerancia de glucemia, solo le van a medir la GH en el basal y no se la van a medir en el resto de los puntos. Con lo cual, algo práctico, uno claramente tiene que decirle al laboratorio que se tiene que medir en todos los puntos, basal 30, 60, 90 y 120 minutos, midiendo GH en cada uno de los puntos. Hago hincapié en esto porque es un estudio, la verdad, no muy cómodo para tener que volver a repetirlo porque no le midieron la GH en todos los puntos. Quiere decir que ahí hay que poner énfasis como recomendación práctica. Y después, bueno, no lo están preguntando ahora, pero como a veces preguntan, ¿qué pasa en casos de pacientes diabéticos? Que también tranquilamente podría pasar con la curva. Y en general en pacientes diabéticos desaconsejamos realizar un test de tolerancia, ¿no? O sea, nos tenemos que conformar con la GH basal
pero en general, si el paciente es diabético, no lo realizamos. Bien. Bueno, Acá como comentario, perdón que no te hago avanzar, ¿vale? Pero bueno, vamos aclarando estos puntos. En el caso de un paciente diabético, en la circunstancia del diagnóstico, en este caso, si este paciente es diabético, no haría falta hacer el test de tolerancia, porque claramente se sabe y se entiende perfectamente, y si tiene una diabetes, bueno, no le vamos a pedir desde ya, pero no nos complica tanto el diagnóstico. El problema es cuando después tenemos que hacer el diagnóstico, si el paciente está en remisión o no, o si está curado o no, y si es diabético, a veces sí se nos complica un poco la existencia porque no le podemos pedir el test y por ahí la IGF-1 viene con algún valor no demasiado elevado, pero no está dentro del rango normal, la GH por ahí también está un poco fuera del rango, y entonces nos tenemos que manejar a veces con la clínica solamente, con la imagen, y ahí sí entra un poco la experiencia de cada uno. ¿Por qué? Y porque el gold standard, que es el test de tolerancia, midiendo GH en un diabético, realmente